En honor al tiempo, vamos. Ya, ahí va. Ya, voy a compartir ahí la presentación. No, no. Bueno, hermano, el día de hoy, así como lo hemos hecho en varias ocasiones, seguimos con la serie de parábolas. El día de hoy vamos a ver la parábola del rico y Lázaro, o el rico y Lázaro, que está ahí en Lucas 16, verso del 19 al 31. Como comentaba hace un ratito, me costó bastante estudio, me hizo estudiar y leer bastante la parábola, así que de verdad que espero que sea de bendición el estudio de hoy día para todos ustedes. Y, y vamos. Entonces vamos a leer el texto, vamos a tratar de leerlo bien rápido. Ojalá, creo que la parábola es conocida por la casi la mayoría, así que no creo que sea algo muy desconocido. Dice así, Lucas 16, 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. O sea, ambos personajes fueron sepultados y fueron muertos. O sea, no sepultados, sino solo se menciona que el rico fue sepultado. Y en el 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Luego dice el 25, pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Es un No, diálogo bastante duro, por decirlo de alguna forma, entre Abraham y este hombre rico. Vamos al contexto inmediato de la parábola, o como yo le puse acá también, un contexto escritural. O sea, aquí solamente vamos a estar viendo la Biblia como fuente primera. La audiencia la podemos ubicar primero en el mismo capítulo 16, en el verso 1, donde dice que estaban los discípulos escuchando a Jesús. Pero después luego se suman en el verso 16, en el verso 14, perdón, desde el mismo capítulo, los fariseos. Entonces podríamos decir que la audiencia que tiene Jesús, que está escuchando esta parábola, es una mezcla de los discípulos con los fariseos. Los fariseos, como todos sabemos o recordamos, que son los religiosos de la época y con mucha influencia también dentro del poder político de entre los judíos. El tema principal lo vemos en el capítulo 16, que inicia con la parábola del mayordomo infiel. Y esto viene hablando y es un discurso de una sola línea, que es el asunto final, que es el uso de las riquezas, o sea, o la administración
de la riqueza. ¿Ya? Entonces, sin salirse de la Biblia, uno puede solamente con el capítulo 16 entender que el autor, Lucas, viene escribiendo primero como audiencia, nos describe a los discípulos, los fariseos, y empieza a hablar, o la parábola del mayordomo infiel habla de la administración de la riqueza. Entonces, lo más probable es que la parábola que estamos estudiando hoy también tenga el mismo tema. Luego tenemos que hay un verso que es bastante, eh, mm, no sé si de llamarlo peculiar por de alguna forma, que Jesús ahí enseña en un solo verso sobre el divorcio, como que quebrara un poco el discurso que viene del mayordomo infiel y hace como una especie de quiebre en el discurso lineal que uno creería que está haciendo y que en realidad lo hace. Luego, la historia nos cuenta, y esto me estoy saliendo un poco del ámbito escritural, la historia cuenta que los fariseos permitían el divorcio por motivos de pueriles, o sea, por motivos muy de niño, por decirlo de alguna forma. La historia cuenta, y lo conversábamos con Mauricio el otro día, que los fariseos permitían el divorcio cuando, por ejemplo, la mujer le servía la comida fría a su esposo. Entonces, ese era un motivo para el cual el esposo repudiaba, recuerden que es el como concepto bíblico del divorcio, repudiaban a la mujer. Entonces, aquí Jesús está dándole duro y bien fuerte a los fariseos de la época. También cuentan algunos historiadores que los esposos repudiaban a su esposa porque habían encontrado una mujer más joven y más bonita que la que tenían. Entonces ahí ellos así iban donde los fariseos, que eran los religiosos, y permitían el divorcio para que estos hombres pudieran casarse. Entonces ahí es donde Jesús directamente está hablándole a los fariseos, ya que en el verso 14 sabemos que los fariseos son su audiencia. Bueno, entonces aquí lo más probable es que los fariseos ya se encontraban bastante incómodos al escuchar lo que está enseñando Jesús. En contexto cultural, que ya lo adelanté un poco con el asunto del divorcio, es, primero, nos relata en los primeros versos, en el verso que hay un hombre que se viste de púrpura y lino. Y esta es una característica no menor. Vestirse de lino ya en la época de Cristo era algo importante, era para la gente de mucho dinero. Pero vestirse de púrpura era algo solo, casi solo reservado, esa es la palabra, reservado para los reyes o para la gente que era de la dinastía o que tenía muchísimo, pero muchísimo dinero. Cuenta la Bien. historia que quienes se vestían de púrpura o las telas de púrpura requerían muchísimo trabajo y por lo mismo eran tan costosas. En algunos casos también señala que vestirse de púrpura es o viene de alguna de las vestimentas del sacerdote. Entonces, este personaje que está describiendo Cristo en la parábola es un hombre que tiene mucho dinero, mucho dinero. No es simplemente alguien rico, sino que podríamos decirlo incluso millonario, porque viste cómo vestían los reyes de la época. Entonces, y también, como lo que yo acabo de decir, el vestir de púrpura era exclusivo para la realeza, o sea, solamente aquellos que tenían mucho dinero, que como el rey, podía vestir de púrpura, o incluso la vestimenta del sumo sacerdote. Y también se nos señala que vive de una forma lujosa o suntuosa, mostrando mucho lujo, o el privilegio que él tenía
nos señala la escritura que realizaba banquetes con esplendidez, y todos los días, incluso podríamos decir que se saltaba el día de reposo. Entonces no le interesaba mucho la tradición y le gustaba vivir de mucho lujo, mostrar todo el dinero que tenía y disfrutarlo al máximo. Por otro lado, tenemos el Lázaro, que también es algo muy, muy peculiar, porque primero en casi, yo diría que casi ninguna parábola, Cristo señala con nombres a las personas. Siempre dice, había un hombre rico, había un padre con su hijo, menor, mayor, un samaritano, siempre lo menciona de esa forma. Pero aquí resalta algo que él a uno de sus personajes le pone un nombre o lo identifica con un nombre. Eh, Mauricio me puede ayudar por ahí. Creo que Lázaro significa el que Dios ayuda o el que recibe ayuda de Dios. Sí, así es. Entonces, Sí, es algo que uno lo tiene que llamarle la atención, que Cristo lo menciona y le da un nombre. Claramente es un hombre pobre, y dice un mendigo que probablemente pudo tener una especie de lepra por la enfermedad que él dice que estaba lleno de llagas o heridas. Vivía 100% de la caridad, o sea, no era un tipo que trabajaba, sino que para sobrevivir él requería de la asistencia de otro o de la caridad de otro. Y también algo que señala la escritura que dice que tenía ansias, dice que las migajas que caían de la mesa. En la época de Cristo no se utilizaban los utensilios como lo utilizamos hoy en día nosotros en esta parte occidental, como el cuchillo, el tenedor, etcétera. No utilizaban los utensilios para comer. Entonces, utilizaban sus manos para poder alimentarse. Y una de las formas de limpiarse las manos cuando ellos cenaban o comían era limpiárselas con pan. Entonces, esos restos o esas migajas que caían de la mesa iban con restos de comida. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando este pobre Lázaro ansiaba comer las migajas, porque al final esta migaja no iba a ser solo pan, sino pan con restos de comida, pero ojo, con restos de comida que una persona se limpió sus manos, o sea, los restos de. Entonces aquí uno es lo que Lázaro está esperando algo de muy, no está esperando no está esperando que el rico lo invite a comer, sino que las sobras de las migajas que caen y que por lo general en nuestras casas cuando se nos cae la comida, nosotros venimos con una palita y las recogemos y las botamos. Esas migajas son las que este pobre esperaba para poder alimentarse. Eh, la condición, como lo acabamos de decir, es una condición de una enfermedad. La escritura no nos explica o no nos detalla qué tipo de enfermedad. Debió ser extrema para entender que lo que nos dice los versículos, que los perros lamían sus heridas. Eh, Aquí nosotros tenemos el concepto de perro o de este animalito que, que lo tenemos en nuestras casas y son mascotas. O sea, como Mateo. Mateo es un perrito que no vive como los perros de la época de Cristo. Más bien hay que entender el sentido de los perros como un animal carroñero, casi animales salvajes. Entonces, no entender cuando el texto nos dice que está hablando de los perros, no entenderlo como un animal, como una mascota domesticada, sino que por el contrario, un perro callejero, salvaje, más bien como del corte de los carroñeros. Otros señalan, algunos estudiosos, porque dice que lo echaban o lo dejaban a la puerta del hombre rico. Entonces decían que la enfermedad era de tales características
este Lázaro requería de algunos amigos o conocidos para que lo pudieran dejar afuera de la casa del hombre rico. O sea, él requería una asistencia para poder llegar ahí. Él no llegaría, entre comillas, por sus propias fuerzas. Es algo que se podría especular, no quiero entrar algo en detalle, pero podríamos decir que lo podrían haber ayudado, dado la enfermedad y dado que los perros lamían su llaga, o sea, era un hombre pobre, sin muchas fuerzas, porque nadie permitiría que un animal lo estuviera lamiendo o pasándole la lengua. Entonces, en ese tipo de pobreza extrema junto con una enfermedad compleja, es lo que nos está diagramando o dibujando Cristo para que en nuestra cabeza veamos a un hombre muy, muy pobre. Ahora entramos en la interpretación. ¿Ya? La parábola hasta el minuto está llena de contrastes. Tenemos un hombre rico, muy, muy rico, extremadamente rico, en la extrema riqueza, y también tenemos un hombre extremadamente pobre, en el otro lado de la moneda, totalmente. Y también la parábola nos habla de un Hades, que es un lugar de tormento, que hoy en día nosotros lo conocemos como el infierno, y el seno de Abraham, que para nosotros lo entenderíamos como el cielo, un lugar de gozo, de reposo. Entonces, primero, antes de traer o traer una correcta interpretación, uno pudiera pensar a priori que la pobreza y la enfermedad, solo por ser pobre y solo por estar enfermo, podríamos alcanzar al cielo. Y eso no es así. De tomar esa interpretación respecto de la pobreza y de la enfermedad no es correcta. Y por el otro lado, hacer doctrina respecto de diabolizar o demonizar las riquezas y que decir que todos los ricos se van a ir al infierno porque son ricos, eso tampoco es correcto. Eh, el- la gracia y el evangelio está dispuesto y está disponible para todos, no está solo para los pobres. Esos son paradigmas que nosotros tenemos evangélicamente que miramos a los ricos así como gente diabólica, así, porque tienen dinero. Y básicamente no es así. Ellos también requieren del evangelio, también requieren de un salvador, como así lo requiere alguien pobre. No. El alma es la misma y requieren ser salvados. Entonces tenemos una parábola llena de contraste, la riqueza y la pobreza, un lugar de tormento y un lugar agradable, como lo menciona la escritura. Eh, Según los que estudié y las personas que, teólogos, señalan que esta pudiera ser una de las parábolas más crudas o duras que Cristo señala. O sea, ¿por qué estamos hablando del lugar del tormento? Entonces, de un final muy triste para una persona, que sería el resultado. ¿Ya? Y en la parábola se hace compleja cuando hablamos del cielo y del infierno. Porque como veníamos hablando, y lo señalábamos un poco al principio, está esta parábola del mayordomo infiel, y Cristo dice que nadie puede servir a dos señores porque en algún minuto o uno va a amar a uno y va a tener que odiar al otro o rechazar al otro. Entonces uno no puede, dice, amar a Dios y a las riquezas. Es el amor a las riquezas el problema, no las riquezas en sí. Entonces, pero surge el problema cuando vamos a interpretar correctamente esta parábola. ¿Por qué aparece el cielo y el infierno? ¿Por qué no solo se nos señala el tema de la riqueza y el amor a ella? Así que es complejo, pero si uno va analizando y la va leyendo con mucho cuidado,
la interpretación después después no se hace un problema que aparezca el cielo y el infierno. Se hace un problema cuando uno la lee de una y muy rápido y después trata de buscar una interpretación. Para no caer en algún error, nuevamente el manejo, el tema principal, como siempre decíamos, y de todas las parábolas siempre hay una verdad principal. Hay una, siempre hay una especie de un árbol, un tronco, y de estos van saliendo una especie de ramitas. Y estos son los temas que van saliendo de la misma parábola. Pero esta parábola, el tema principal de ella es las riquezas o su administración, o qué hago yo con las riquezas. No hay un doblez en eso, porque la misma escritura, el mismo capítulo 16, me lo va señalando. Entonces, no hay un cambio de discurso. También hay hay una cuestión medular que es qué hacer con las riquezas o bienes que nos ha dado Dios. Es una responsabilidad y que sabemos y tenemos que saber administrar. Y ya Cristo lo había señalado en la parábola anterior, de estos dos mayordomos o del mayordomo infiel. Entonces, ahí hay que tener ojo y esto es lo que nos va a dar la puntada final. Yo creo, por decirlo de alguna forma, el capítulo 16 con la parábola del mayordomo infiel es una transición, una progresión que termina y culmina con la parábola de Rico y el Lázaro. Entonces, hay que tener claridad que si creemos que toda dádiva viene del Señor, entonces la bendición material también proviene de Él. Y no, obviamente la bendición material bien habida, no con fraude o con maña, por decirlo de alguna forma. Entonces, si viene del Señor, toda dádiva, y sabemos que todo le pertenece al Señor, entonces eso requiere también una responsabilidad de nosotros y que debemos saber ser responsable y después en algún minuto tendremos que dar cuenta de aquello. Aquí se pone interesante porque en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este versículo es clave y nos ayuda mucho a poder interpretar correctamente esta parábola. ¿Por qué? Porque en la ética del reino, lo que veníamos también estudiando antes de las parábolas, nos obliga a extender la mano al necesitado. Entonces, el rico lo que hace, y él sabe, si es, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es que él sabe lo que hay que hacer bien. Y cada cristiano o cada uno de nosotros que se ha acercado a Cristo, este verso, el de Santiago 4:17, es clave y nos da una responsabilidad. Todos aquellos que sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, es pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ver que se instruye y se le da órdenes claras y precisas de ayudar al necesitado. En Levítico 25, verso 35 al 41, se señala, y también en Deuteronomio 15, verso 7 en adelante. Lo vamos a revisar y a propósito he pintado con las letras en rojo para destacar que señala en el Antiguo Testamento. Lo que estoy proyectando es una versión de mucho más fácil de digerirla que la nueva versión, perdón, la nueva traducción viviente. Y dice así, dice, pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas, ojo, insensible ni tacaño con ellos. Primero, no ser insensible ni tacaño. Después dice, en cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. Ser generoso.
No seas mezquino, ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año de anular las deudas. Si te niegas a dar el préstamo y la persona de necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. O sea, lo mismo que vimos en Santiago 4:17, ya se estaba diciendo en Deuteronomio 15, verso 9. ¿Por qué también dice no seas mezquino? Porque si estaba muy cerca el año donde las deudas se daban por pagadas, lo más probable que, como uno dice hoy aquí decimos con la pillería del chileno, no le voy a prestar mucho dinero cuando esté cerca de este año para que después él me diga, no, pues si ya es el año de la remisión, así que no hay más, no tengo deuda contigo. Entonces, en eso tampoco un poco se refiere el verso 9. Luego dice, da al pobre con generosidad. Es segunda vez que se repite. En el verso 8 se nos dice, sé generoso. Y luego en el 10 dice, da al pobre con generosidad. No de mala gana, ojo, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Verso 11 dice, siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, ojo, dice, te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Entonces, como vemos aquí en el Antiguo Testamento, claramente se señalan instrucciones para tender la mano a los pobres o a los más necesitados. Entonces, con esta información, el rico, siendo un israelita que conocía la ley, sabía que tenía que hacerle el bien al pobre. Sabía que tenía que tenderle la mano a Lázaro. Pero, este rico no hizo nada por ayudar al pobre. Y es por eso que el verso 9 dice, serás culpable de pecado. El pecado del hombre rico no fue ayudar a Lázaro, no fue tenderle la mano y hacer el bien o hacer misericordia a este pobre que está afuera de su casa. Dice, para los fariseos, en algunos casos, hay que recordarlo, también es importante, para los fariseos tener bienes materiales era sinónimo de bendición, que Dios estaba ahí con esa persona. Lo que en algunos casos es cierto y lo podemos creer. Pero lo que estaban incorrectos es que, oye, el asunto clave es que lo que hago, como yo administro mi riqueza, el dinero, como ya les dije hace un ratito atrás, no es pecaminoso en sí, sino lo que hago con él. El dinero no tiene intención, no tiene sentimientos, nada. Lo que yo hago con ese dinero da cuenta de lo que tengo yo como carácter o de lo que hay en mi corazón. Y lo que yo, cuánto conozco a Dios y cuán agradecido estoy con Él, porque Él es el que me entrega esos bienes en mi mano. Entonces, también los fariseos creían que los enfermos estaban malditos o eran pecadores o estaban en pecado solo por estar enfermos. ¿Por qué? Porque ellos creían que alguien en su familia o en unas generaciones anteriores habían pecado. Entonces ese pecado quedaba ahí y se transmitía de una forma generacional. Nosotros sabemos que eso no es correcto y que las enfermedades existen y van a existir toda la vida y cada uno de nosotros nos podemos enfermar y eso no es a causa de nuestro pecado, sino es a causa de que nuestra carne se enferma, se envejece, se debilita y por ello nosotros contraemos enfermedades. Entonces, pero para los ojos de los fariseos de la época, una persona enferma era sinónimo de pecado. Entonces, con todas estas características y sabiendo los fariseos que había gente pobre en medio de ellos y conocían la ley mejor que cualquiera, ellos no extendían la mano y no extendían o no hacían misericordia con estos pobres. Luego, y aquí también es otro verso que es duro, dice que la paga, dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es aquí donde se entiende también la mención del lugar de tormento.
cuando nosotros empezamos a traer versículos que nos ayudan a interpretar esta parábola, y como Santiago 4:17, como Deuteronomio, como Levítico, y también como Romanos, entendemos por qué Cristo señala este tormento, este lugar de tormento, o el Hades, que el infierno, y este seno de Abraham, que sería el lugar de reposo, que para nosotros sería el cielo. Y hay algo que es muy cierto, y que en esto no hay una doble interpretación, y no es una figura alegórica que hace Cristo. O sea, es cierto que existe un infierno, y es cierto, y es muy cierto que existe un cielo. Y es el mismo Cristo quien habla mucho del cielo, del infierno en su ministerio terrenal. Incluso algunos dicen que es quien más habla del infierno y del cielo, es Cristo, más que los apóstoles. Entonces, centrándonos un poco en el diálogo, porque ya sabemos cuál es el pecado inicial del hombre rico: no ayudar al pobre Lázaro que estaba afuera de su casa. Y eso es pecado, porque sabemos que con Santiago 4:17, si no haces el bien, es pecado. Entonces, pero hay algo muy, muy interesante en el diálogo que tiene Abraham con el hombre rico. Y también es algo interesante porque es una especie de comunicación entre el infierno y el cielo, que ahí yo no me quiero meter ni tampoco señalar si es posible o existe, pero para el fin de la parábola es importante. Habría en la parábola, ojo, y siempre siempre bien enmarcado en la parábola, existiría una comunicación entre el cielo y el infierno, o este Hades y el seno de Abraham. Y es peculiar, y es muy... y llama mucho, mucho la atención, porque el hombre rico está en el infierno, y, y aún sigue estando en una condición de, entre comillas, soberbia o de orgullo en su condición. No, vemos también un poco de que está ahí atormentado, claramente, porque es lo que nos señala la escritura. Pero también hay algo claro: que el hombre rico sigue dando órdenes, acostumbrado a ser rico. Entonces él le pide a Abraham que mande a Lázaro para que le ayude en el tormento. Entonces, en el verso 24, donde le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces es un hombre que está ordenando algo, no es un hombre que está pidiendo por favor o está suplicando algo. Pero en el verso 25 es muy interesante, porque dice: pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Le está recordando Abraham en este diálogo, le está recordando al hombre rico que el hombre rico disfrutó en su vida terrenal, no en el infierno. Disfrutó de bienes, y se lo está diciendo como tal. Pero en el otro contraste, el hombre pobre recibió tormento. Y entenderíamos que es un hombre, el Lázaro pobre, fue un hombre piadoso, un buen cristiano, por decirlo de una forma, y logró llegar, o por ser piadoso, una vida piadosa, eh, llegó al cielo. No estoy diciendo que fue por obras, sino que entendemos que por la fe puesta en Cristo. Entonces, y él recibió también males y los aceptó, y ahora está siendo consolado. Ahí es algo muy peculiar. Primero, que da órdenes, y luego
en, en el verso 27, en el verso, a ver, en el verso 27, ahora le dice, te ruego pues, padre, el hombre rico Abraham, que envíes, que le envíes, o sea, a Lázaro, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahí está pidiéndole que, en realidad, lo que está pidiendo es que Lázaro vaya y les cuente que sí es cierto y que no es una fábula lo que le han contado del cielo y del infierno o de este lugar de tormento. Y es cierto. Pero Moisés responde algo que es interesante y que también uno lo puede ver en un momento que en el ministerio de Cristo. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Aquí hay algo clave en lo que nos está relatando Cristo. Obviamente, lo que está diciendo es que no es que los profetas estaban vivos y los tenían que volver a oír, sino que para escucharlos había que ir a las escrituras, a los rollos, a la ley. ¿Qué está diciendo en otras palabras Cristo y la respuesta de Abraham? Es que para que la gente crea, tiene que volver a la palabra, tiene que volver a las escrituras. ¿Por qué? ¿Y por qué esto es interesante? Porque él, este hombre rico cree inocentemente que la gente al ver resucitado, o sus familiares, al ver resucitado a Lázaro, van a creer en el mensaje de Lázaro. Pero nosotros sabemos muy bien que en el ministerio de Jesús en la tierra, Jesús sanó enfermos, sacó o libró a gente endemoniada, hizo milagros del pan y de los peces, resucitó a la niña muerta. Y aún así la gente no creía. Y en la cita que está ahí en Primera de Corintios, dice que los judíos piden señales. Pero aún así, nosotros sabemos que los judíos en esa época, cuando vieron a Cristo ver y hacer todas las señales y milagros y prodigios que hizo Cristo en su ministerio, aún así la gente no le creyó. Y aún así ellos mismos lo enviaron a la cruz. Entonces, la respuesta de Abraham es contundente y lo debemos también tener en cuenta, que hoy en día podemos ver muchos milagros, podemos ver muchos prodigios no estoy contra de ellos. Pero los milagros, los prodigios, las señales no salvan a la gente. Lo que salva es la palabra y las escrituras. Es conocer a Cristo y entender que su sacrificio eterno por nosotros es lo que vamos a poder alcanzar salvación. Eso es lo que salva, el Evangelio salva. No nos salvan los milagros, nos salvan las señales. Entonces el hombre rico pensaba eso inocentemente. Entonces le dice, no padre Abraham, pero si alguno, en el verso 30, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Entonces, nuevamente, Abraham le responde, le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es fuerte lo que dice ahí, pero es muy cierto. Vemos que Cristo hizo muchos milagros y señales, pero aún así la gente no se convertía, aún así la gente no se arrepintió de su pecado. Es por eso que también es interesante, porque cuando fue Cristo tentado, la respuesta que él utilizó a Satanás, el diablo, fue también la escritura. Abraham aquí también le está diciendo al hombre rico que hay que volverse a la escritura.
Y esa es la respuesta. Muchas veces para todas nuestras preguntas y para todas nuestras situaciones espirituales, la respuesta está en la Escritura. Como conclusión, primero, claramente se nos dice que la verdad más o la verdad principal de esta parábola es la correcta administración de nuestros bienes. ¿Qué quiere decir con esto? Si hemos sido bendecidos, y creo que lo hemos sido, no somos ricos ni millonarios, pero, pero yo creo que nadie es tan pobre para no dar al prójimo. Entonces, ¿cómo administramos nuestras riquezas? ¿Cómo administramos los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos? Sean muchos, sean pocos. ¿Cómo lo administramos? Lo administramos de forma sabia, de forma correcta, que glorificamos incluso a Dios con nuestra administración. La gente puede darse cuenta que somos personas ordenadas en nuestras materias financieras, o somos como cualquiera o cualquier persona que no conoce a Cristo. A veces eh, eh, se puede decir de una forma, o sea, podemos convertirnos de casi toda nuestra vida, menos nuestra billetera. Y eso no es así. Eh, Nosotros cuando nos convertimos a Cristo, nos convertimos 100%. O sea, no hay partes de nuestra vida que no estén bajo la potestad de Cristo. Y la administración de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros debemos glorificar a Dios. Tanto sobre todo también, para bendecir a otros. Bendecir de lo que nosotros hemos recibido de bendición, también damos de bendición. No solo en temas espirituales, también hay que llevarlo a temas materiales. Entonces, somos personas que glorificamos a Cristo con nuestras riquezas o con nuestros bienes. Somos gente generosa o somos gente más bien tacaña, o egoístas, que preferimos acumular, o incluso en esta cultura consumista preferimos consumir, 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 que no nos da espacio ni podemos bendecir a otros o bendecir incluso a nuestra iglesia, ser de bendición en nuestras ofrendas, en nuestro diezmo, porque a través de la iglesia también podemos ser puentes de bendición para otros. Entonces, es algo que debemos reflexionar, no importando la cantidad que uno pueda ofrendar, pero sí el acto de hacerlo y la buena, correcta administración de nuestra riqueza. Uno de los comentaristas que leí decía, debemos abrir nuestros ojos a aquellos Lázaros que están fuera de nuestra puerta. Y muchas veces nosotros, como cristianos, decidimos mirar para otro lado. Y sabiendo hacer el bien, no lo hacemos. Eh, Teniendo esto como segunda conclusión, sabemos que hay que ayudar a los necesitados, sabemos que hay que bendecirlos, porque la Escritura así no nos dice. Y si no, podríamos estar cometiendo un pecado. Y debemos arrepentirnos. Si sabemos que no lo hemos hecho y no hemos hecho el bien en este punto, debemos arrepentirnos de ese pecado. Porque si no, la consecuencia es clara. Y lo otro que llama mucho la atención de esta parábola es lo que señala Abraham en su diálogo, la suficiencia de la Escritura. Muchas veces nosotros venimos de contextos, en algunos casos de milagro y cosas así, y desechamos un poco la palabra o la escritura misma. Y aquí es un llamado de atención de la parábola para nosotros, que la suficiencia de la escritura. En la escritura es suficiente para nosotros, es suficiente para el Evangelio, para la salvación. Recordar también que
en la predicación de Pedro luego del Pentecostés, Pedro no hace ninguna señal. Lo que hace es predicar el Evangelio fielmente. Y el Espíritu Santo convence de pecado a todas esas personas y se convierten en esas dos predicaciones cerca de 8.000 personas. Entonces, no fueron milagros lo que hizo crecer a la iglesia, sino fue la predicación fiel de su palabra. No los señales, no como en algunos casos se llamaba la noche o cruzadas de milagro y esas cosas, que si bien existe y Dios es soberano en hacer milagros, pero no nos debemos olvidar que el Evangelio es lo que la gente necesita y lo que nosotros también necesitamos. Día a día lo que necesitamos es el Evangelio. No necesitamos señales, ni, ni grandes personas elocuentes que nos prediquen cosas, sino que necesitamos el verdadero Evangelio, un Evangelio fiel, bien predicado. Eh, no sé si alguien tiene dudas, consultas. Voy a abrir ahora acá esto. Dejar de... Vamos aquí. Preguntas, dudas, ¿alguien quiere agregar algo? Pastor, Mauro. Sí. No, hola Marcelo, el que Hola, estaba Leti. acá leyendo en Santiago, Hacedores de la Palabra, y tengo la sensación, como dices tú, la suficiencia de la Escritura, parece que para el rico no fueron suficientes las Escrituras, Así es, porque si bien él conocía la ley, pero no fue hacedor de la ley, así es. al final eso fue lo que lo condenó. Porque la Exactamente. predicación de la palabra del Señor, la predicación del Evangelio es la que trae arrepentimiento y fe. Claro, y nosotros debemos Entonces aquí, llevar la acción. exactamente, entonces aquí dice en Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacer la buena obra. Y este dice que será aventurado en todo lo que hace. Así es. Entonces, lo que yo veo en el rico, que él, claro, era un judío que conocía la ley, pero no fueron suficientes para él las escrituras. Él no contempló la ley del Señor a profundidad y no fue hacedor. Por eso que no hubo compasión en él y no hubo misericordia. Así es. Eso lo condenó. Y un poquito aportar, justo hoy día estaba leyendo Segunda de Reyes y veía a la mujer tsunamita. La mujer tsunamita era una mujer rica, que tenía una situación económica bastante buena, pero las cualidades de esta mujer, que esta mujer dice que yo veo a esta mujer una mujer piadosa, una mujer que era hospitalaria, que era generosa porque recibió al profeta Eliseo, que era un hombre de Dios, y veo a esta mujer que tiene una fe ciega en el Señor, y veo a esta mujer que es generosa con todo lo que tiene y que vive bajo la voluntad del Señor. Entonces, lo que tú decías no tiene que ver que uno sea rico y sobre el infierno, no. Aquí contemplar la ley del Señor y ser hacedor. Y Exacto. también el otro ejemplo que veo también en el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo con Zaqueo. Zaqueo, un hombre rico también, que escuchó la poderosa predicación de la palabra del Evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con Zaqueo? Invitó a Jesucristo a su casa. Y Jesús le dice, ha venido salvación a este hogar. El Zaqueo, siendo un hombre rico, siendo un hombre que había, digamos, abusado también de la sociedad de la época, él vino en arrepentimiento y fe. Claro. Y hizo justicia social con todos aquellos que él había abusado. De hecho, Claro. aplicó las leyes también saqueó porque dijo que él devolvía con cuatro tantos si alguno hubiese defraudado y eso estaba establecido en la ley, digamos. Así es. Sí, Sí, uno, y a lo que veces cuando pasa aquí, uno lee esa línea o esos versos de saqueo, de saqueo con Cristo, uno dice, wow, va a devolver 4 veces. Lo que él está haciendo es cumplir la ley, ¿no?
Claro, hizo justicia social. Entonces, lo que le pasó al rico aquí fue que no Tam- contempló la ley del Señor. Creo que Era también un honor hay que no la practicó. Lidia, la mujer de las flores, también La púrpura. Ah, tiene misericordia, creo que con Pablo, ahí en Hechos. Es Y es una verdad. mujer piadosa. claro, Lo una llaman mujer una mujer piadosa piadosa. que tiene recursos. Entonces, no, a veces, o muchas, no sé si muchas veces, pero por lo general, como que como que se satanizan la riqueza. Y no es así. Hay que distinguir a quién uno ama más, las riquezas o a Cristo. Y, Claro. y lo que Sigue decía con la disposición del Sarita o Aldo, corazón. ¿cómo? Marce, quería igual comentar sobre Marcos 12, sobre la viuda que dio dos blanquitas, dos blancas. O Ah, sea, de su claro. Todo lo pobreza, que tenía. claro, todo lo que tenía ella lo ofrendó y Jesús la tomó como referencia. Tiene que ver también con una disposición del corazón, ya sea que tengamos mucho, que tengamos poco, con lo que tengamos poder glorificar al Señor. Claro, Eso, claro, porque Aunque, aunque finalmente, en ¿cómo? ese texto, no sé si ese texto servirá para poder hablar de la generosidad, sino que ahí ese texto está precisamente Marco, y lo abordé el otro día. O sea, Jesús la está tomando como un ejemplo de alguien que no, precisamente de una sociedad religiosa que no la asiste y hace y la lleva a tal extremo de que ella tiene que dar de su sustento. Claro. Entonces, eso muestra la injusticia Sí, de eso. la Sarita pone en el chat, dice que en esta pandemia hemos aprendido a vivir de otra manera las riquezas, por así decirlo. Somos ricos porque tenemos a Cristo. ¿Sí? Eso es muy Claro, cierto. Tenemos a Cristo en nuestro corazón y con eso es suficiente. Muchas veces exacto. nuestra cultura hoy en día nos hace creer que Cristo no es suficiente, pero Cristo lo es. Claro, Y que claro. nos ama, Igual nos he dicho, cuida. Y con esta enfermedad hemos visto que muchas veces la ausencia del trabajo o que la economía está mal, entonces nos pone medio temerosos y no olvidamos que Dios está en control de la pandemia, Dios está en control de nuestra vida. Y la mayor riqueza y la mayor bendición que cada uno de nosotros que somos cristianos tenemos es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, Claro. y eso no nos debe mover, Marcelo, pero por ejemplo también el rol de los ricos, de quienes tienen más recursos, también es importante, por supuesto. porque pensaba yo, por ejemplo, si José de Arimatea no hubiese tenido una tumba nueva, cavada en la roca, no hubiese, de alguna forma, no se hubiese cumplido la escritura en ese sentido, de que Jesús, su muerte fue con los, digamos, con los malvados, ¿cierto? ujú, Pero en su tumba él fue sepultado con los ricos. Entonces también ahí te das cuenta que el Señor también se vale de quienes tienen más recursos para su propia gloria en ese sentido. Claro. O sea, yo no quiero decir que, no me gustaría señalarlo así como que alguien tiene más o menos responsabilidad. Yo creo que cada uno tiene recursos y esos recursos uno tiene que ser responsable en administrarlos, independiente de que sea la cantidad. Entonces, porque alguien que tiene muy poco, no quiero dar un número, pero para él dar una cantidad puede ser mucho, pero para otro es poco. Entonces, cada uno tiene que ser responsable de lo que tiene en sus manos y el que Dios ha bendecido más también tiene que ser más responsable. O sea, tiene que ser responsable en el sentido de saber administrarlo bien y también glorificar a Cristo con esa riqueza. O sea, tiene una entendemos. relación intrínseca, como tú mencionas, pues, con la administración de lo que tenemos. Exacto, exacto. Entonces, eh, por ejemplo, a veces, no sé, el tema lo podemos llevar a la ofrenda, lo podemos llevar al diezmo, lo podemos llevar a otros ámbitos de nuestra vida eclesiástica y muchas veces nosotros, en algunos casos, nos cuesta entender que debemos ser ordenados con nuestro dinero, debemos ser conservadores con nuestras deudas, porque pueden venir tiempos como los que estamos viviendo, podemos venir tiempos de enfermedad. Entonces, y si no tenemos recursos, la palabra
nos dice que también tenemos que ahorrar porque en algún minuto pueden venir tiempos malos. Así que es algo interesante para meditar y también reflexionar cómo lo estamos haciendo hoy con la riqueza y si estamos teniendo una mano o somos dadivosos con lo que tenemos. La Sarita quiere hablar, parece. Sí, ¿escucha? Sí, se escucha. Sí, Ya. Que tiene que ver también con el tema de las riquezas. Tal vez nosotros no somos personas tan poderosas ni tan ricas, pero nosotros que tenemos a Cristo y tenemos algo que podemos entregar en forma material, por así decirlo, como por ejemplo, no sé, po, un kilo de poroto, un kilo de azúcar, un kilo de arroz. Tal vez nosotros pensamos así, viendo esta situación de cómo habla la escritura, ¿cierto? Cómo le habla el padre Abraham a este rico, pero nosotros si entregamos nuestra riqueza, como nosotros la vemos material, ¿cierto? A través de bendecir a alguien que no es cristiano, lo que está en nuestro corazón, lo que nosotros atesoramos, que es a Cristo, y tenemos y recibimos de Cristo todo, si nosotros somos cristianos y pensamos y estamos conscientes de eso, que todo lo que recibimos viene del Señor, entonces lo que nosotros vamos a entregar, no solamente lo material, como el diezmo, la ofrenda, sino que lo que nosotros vamos a entregar al otro va a ser eh, con una riqueza aún mayor, porque viene con el amor de Cristo. A mí me pasa que, por ejemplo, yo digo, ¿cómo puedo entregar el mensaje a mis vecinos que son tan cerrados de mente? Unos que son, es que están con el tema del vegetarianismo, que pueden matar a una guagüita que está en gestación, pero no hacia un perro, y que no maten a los ratones, pero sí abortar. Entonces, ¿de qué manera yo puedo transmitir a esas personas esta riqueza? Si son personas que están enfocadas y evocadas solamente en la parte terrenal, ¿cierto? A lo mejor para un cristiano es fácil entender cuando, cuando es bendecido, digamos, por la riqueza económica o en este caso de mercadería, qué sé yo. Es fácil para un cristiano decir, chuta, si todo viene del Señor, por lo tanto estoy siendo bendecido, ¿qué más puedo pedir si ya tengo a Cristo? Pero a veces fíjate que lo que pasa cuando uno trata de evangelizar a personas que no tienen a Cristo, que no conocen del Señor, que no conocen de la palabra, mira cómo es de contradictorio. Usando la riqueza, por así decirlo, la riqueza material y entregarla con un mensaje especial, muchas veces también se entrega lo otro. No sé si me explico, no sé si me explico, pero a mí me pasó que una vecina del primer piso, llegué a ella por un tema de llave. Y al final me terminó contando que estaban sin trabajo, que estaba con problemas de depresión, etcétera. Terminé orando por ella, pero de mí nació en el corazón, a mí me había llegado una mercadería recién y me nació y yo dije, pero tengo que compartir con ella y cómo yo puedo sellar este lazo que creé con ella en Cristo. Claro, puedo seguir orando por ella, pero si yo tengo algo para compartirle, que es parte de la vida humana, de la carnalidad, ¿cierto? Comer poroto es parte de nuestra humanidad. Yo tomé parte de esa bendición que me llegó. Se la llevé a ella porque como me pertenece a mí a través de Cristo, también le puede pertenecer a ella. Es como un símbolo, no sé si me explico, no sé si me entienden, pero es como si nosotros estamos seguros que tenemos a Cristo, entonces el dar no nos puede costar, al contrario, el dar, el ofrendar, el entregar, el despojarse de lo material debería ser para nosotros una riqueza más. Eso, O sea, yo O creo sea, que el despojarnos de nuestros, entre comillas, bienes debe ser una práctica habitual en nosotros, no debiera ser algo extraordinario. Entonces, debiera ser algo que nos distinguiera del resto y ahí eso dar pie a presentar el Evangelio. A veces la gente está reacia al discurso, muchas veces del Evangelio, eh, pero cuando ve actos reales, palpables de la iglesia, de los cristianos, va cambiando la opinión y ahí se va abriendo un espacio para poder compartir el Evangelio. Entonces,
lo mismo que se hace en nuestra iglesia, el comedor social, o hoy lo que hicieron, el tema de cocinar para otros. eh, Ahí se hace una actividad, pero se está entregando algo más. Entonces, no es una iglesia que está indolente frente a la necesidad de la gente que vive en la calle, por ejemplo. Sí. Claro, el contemplar la palabra del Señor y conocer la palabra del Señor te hace ser generoso, misericordioso y servicial. Eso surge. Por eso es que el O rico debería aquí, surgir. claro, Debería surgir. Sí, o sea, pasa, po. La palabra nos tiene que transformar y nos lleva a eso, po. El rico aquí tenía dinero y todo, y eso no se está en cuestionamiento, que bueno que el Señor lo bendijo en esto, pero él no practicó la palabra, no fue viva la palabra en él y no hizo obras de misericordia ni de compasión, entonces eso lo condenó. Su así corazón, es. su corazón no estaba en la palabra del Señor, en contemplar la ley, su corazón estaba en las riquezas, y las riquezas lo endurecieron, porque estando ahí en el infierno, manda a Abraham que envíe a Lázaro, o sea, yo no veo arrepentimiento del rico ahí. Uno no ve humildad. Su corazón sigue estando duro, es increíble, es una pena tremenda, es sumamente dolorosa ver a este hombre estando en el infierno mismo. Y no clama a Dios, en ningún momento dice, oh Dios, perdóname, sálvame, sino que ni siquiera eso. Entonces, Claro. No, claro, y el término de la parábola del mayordomo infiel también es clave para poder entender el resultado de este hombre rico, po. No puedes servir o amar a dos 12. dioses, a dos señores. Entonces, o amamos a Cristo con todo nuestro corazón y las riquezas las utilizamos para glorificarlo, o Claro. amamos nuestra riqueza y nuestra posición. Entonces, Me gustó mucho lo que dijiste, Marcelo, igual acerca de los milagros. A veces nosotros buscamos milagros, grandes señales, y el milagro más grande que nosotros tenemos en nuestra vida es tener la palabra del Señor en nuestras manos, poder leerla, poder contemplarla, poder aprender de Él. El milagro más grande que tenemos nosotros, la riqueza más grande es Jesucristo. así es. O sea, yo creo que el Porque milagro, el milagro, claro. aunque tengamos poquito de eso, poquito, entregarlo con amor y con generosidad, eso ya es riqueza. Claro, el milagro, para mí el milagro más grande es que pasamos de muerte a vida. Sí, Sí, ese es el milagro más grande. Entonces, Ya. el resto es añadidura, el resto es bendición, sí, el resto es sí. agradecer. O sea, entonces, a veces nos cuesta un poco entender el tema de los bienes y no me gusta mucho decirlo así tan puntual, pero el tema de la ofrenda, del diezmo, son cosas que hay que practicarlas y mostrarlos como tal. O sea, el, Claro, el Señor igual nos manda a ser ordenados y generosos con nuestros bienes. claro, O sea, Sí. es lo que decía el Samuel delante, que si bien es cierto la situación de la viuda pobre tiene otro contexto, pero de ahí uno podría sacar una explicación que hablaba con el Samuel, que es que Jesús compara, ¿cierto? La viuda da poco a nuestros ojos, pero Jesús dice que ella dio más que todos, así y es. y si miramos a los otros que daban, ellos echaban mucho y que a los ojos nuestros podrían ser mucho, pero en realidad ellos echaban de lo que les sobraba, básicamente. Sí. Y de ahí me acuerdo que hay algo que dice Juan Calvino a propósito de las riquezas, dice que a mayor riqueza, por así decirlo, mayor responsabilidad. Entonces, quienes obviamente han sido más bendecidos tienen mayor responsabilidad no solo con la comunidad creyente, sino que en general ser iglesia y ser generoso Con donde la estén, comunidad con entera. la comunidad entera. Sí. Lo vemos también en Hechos 2, pues, perdón, en Hechos, que los ricos, al conocer el Evangelio, ¿qué hacían? Sí, claro, repartían sus bienes y compartían. ¿Por qué? Claro. Porque veían gente pobre en medio de la comunidad y los Sí, ayudaban. Entonces, a veces sí. uno, y hay que ser honesto, uno no los va a sacar de la pobreza, pero sí los vas a ayudar y sí vas a glorificar a Cristo y vas a ser un puente de bendición para otros. Ujú. Sí. Bueno, sí. Pastor, ¿a usted agregar algo? ¿Alguna nota final?
Sí, solo, bueno, decir que creo que el tema de la riqueza, si ya tú lo has dicho, pero si nuestro corazón no es corregido, tenemos la tendencia, y el Señor eso lo sabe, yo el Mm. domingo tocaba la palabra en Deuteronomio, y justamente capítulo 8 cuando les dice el Señor, cuando ya hayan comido y se hayan saciado, cuando tengan Ah, ¿verdad? casas, ¿no es cierto? Cuando se hayan multiplicado tus bienes, tu oro, tu plata, dice, no te olvides, no te olvides. Y entonces eso nos indica que hay una relación, o sea, digamos, en nuestra humanidad caída tenemos la facilidad, las riquezas en sí mismo, como tú decías, no son malas, pero nuestro corazón tiene una tendencia claramente a olvidar de dónde ha venido todo eso. Así es. eh, y creo que las riquezas también juegan un rol súper importante en nuestro corazón, porque yo esto me recuerdo siempre que lo hablé con un amigo hace mucho tiempo. Fue una persona que le fue muy bien en algún minuto de su vida y cayó, después le fue mal, y bueno, pero él me decía que él podía recordar lo que él sentía cuando tenía mucho poder adquisitivo, no rendido obviamente a los pies del Señor, siendo cristiano, digamos, conocedor del Señor, y dijo que él lo que se sentía era creador. Él podía crear cosas con el dinero, él podía crear, y por ejemplo, crear amistades, podía crear espacio. Él me decía, si yo iba a un restaurante y tenían un sector, me acuerdo que me daba ese ejemplo, un sector cerrado del restaurante, digamos un lugar donde él quería estar ahí, le decía al garzón, yo quiero estar ahí, sí, es que está cerrado ese sector, quiero que me lo abra, yo quiero ser atendido ahí, ¿cachai? Entonces era como, yo quiero que me traiga esto ahora, o sea, o no. Entonces, yo creo que yo entendí muy bien lo que pasa a veces cuando nos sentimos un poco creador y pasamos a llevar, obviamente, a Dios que es creador. Salmo 67 nos habla acerca de la bendición sacerdotal y de que esa bendición, hablando de la riqueza, de lo que el Señor va a colocar en nuestra mano, es para que todos los pueblos te alaben. O sea, tiene una finalidad, ese dinero que pasa por nuestras manos tiene la finalidad de que seamos puentes de bendición para los necesitados, ¿no es cierto? La palabra nos habla claramente de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, de los extranjeros, y también para que el reino del Señor, el mensaje hablando de las misiones o cómo la iglesia puede seguirse proyectando, tiene relación eso para que todos los pueblos te alaben. Entonces, eso, yo creo que ahí hay un peligro latente, y es más, creo que a veces Dios nos mantiene, a veces económicamente en un sector, digamos, porque conoce nuestro corazón también, y a lo Mm. mejor también nos Claro. cuida un poco en eso. Sí. Así que no, Yo creo, quiero también ahí apuntar una cosa que usted acaba de decir, pastor, y es muy interesante. Una iglesia generosa no crece o no planta nuevas iglesias. Una iglesia que no ofrenda con generosidad difícilmente va a poder plantar nuevas ah, iglesias. Ah, sin duda, po, no es sí. posible, po. Pero Mm. mira, sin ir Entonces, más lejos, sí, sí, sin ir más lejos, nosotros como iglesia, y esto es algo que voy a poner un poquito sin ir más lejos, nosotros como comunidad de fe, lo hemos hablado esto, lo hemos conversado en algún minuto, y aquí, bueno, estamos aquí entre nosotros, digamos, pero es que si nosotros